y desde el 2016 empieza a haber un creciente número de iniciativas legislativas contra la prensa, ¿no? Que empiezan a reprimir, castigar o limitar el trabajo de la prensa. Es en parte debido a, creo yo, como sostengo en el libro, a una animadversión de la fuerza política principal que controlaba el Congreso en ese momento, que era el fujimorismo. Pero conforme pasa el tiempo y nuestro convulsionado escenario político va variando, nos vamos a acercar a cambios, ¿no? En primer lugar, con la disolución de ese Congreso, con la convocatoria de nuevas elecciones, y creo que el círculo de esta historia se completa entre estas dos campañas, ¿no? En primer lugar, la campaña del 2016, en la que el fujimorismo atribuye a la prensa parte de la culpa de haber perdido estas elecciones, las elecciones Sí. presidenciales del 2016, hasta la del 2021, en la que más bien, curiosamente, la relación entre la prensa y el fujimorismo cambia completamente de dinámica, ¿no? Y tiende a ser mucho más favorable frente a la otra candidatura en ese momento, que era la de Pedro Castillo. Andrés Calderón es abogado y es periodista y ha escrito un libro que es bastante interesante, que lo estoy leyendo, que se llama Política versus Prensa, ¿no? Una relación tóxica en tiempos convulsionados. Pero todos los tiempos, Andrés, son convulsionados, sobre todo cuando cambian las administraciones. ¿Cómo estás? Bienvenido a Exitosa. Un gusto verte y escucharte. Gracias, Jesús, por la invitación. Ciertamente, todos los tiempos de relaciones entre prensa y poder suelen ser tensos, pero creo que los últimos 5 años, que son justamente los que cubrimos en este libro, han sido especialmente intensos y preocupantes, creo que desde ambos lados de esa mesa. Fíjate que yo estuve leyendo el prólogo y luego obviamente el objetivo del libro que tú señalas viene en el prefacio, ¿no? Sobre por qué es que darle esta información al público, ¿no? Sobre todo por qué es que se justifican estas relaciones que son bastante tensas, perdón. Tú abordas el análisis de la relación de la prensa y la política desde el año 2016 a la fecha, ¿no? Bueno, en el 2016 a la fecha la situación se termina por agudizar, pero ¿qué es exactamente? ¿Por qué te interesa tanto este periodo como para volver a recordar esta situación tan compleja en cuanto a relaciones entre ambos escenarios? Claro, yo por temas de trabajo e investigación que hago como docente, siempre miro qué está pasando a nivel legislativo, ¿no? Y desde el 2016 empieza a haber un creciente número de iniciativas legislativas contra la prensa, ¿no? Que empiezan a reprimir, castigar o limitar el trabajo de la prensa. Es en parte debido a, creo yo, como sostengo en el libro, a una animadversión de la fuerza política principal que controlaba el Congreso en ese momento, que era el fujimorismo. Pero conforme pasa el tiempo y nuestro convulsionado escenario político va variando, nos vamos a acercar a cambios, ¿no? En primer lugar, con la disolución de ese Congreso, con la convocatoria de nuevas elecciones, y creo que el círculo de esta historia se completa entre estas dos campañas, ¿no? En primer lugar, la campaña del 2016, en la que el fujimorismo atribuye a la prensa parte de la culpa de haber perdido estas elecciones, las elecciones Sí. presidenciales del 2016, hasta la del 2021, en la que más bien, curiosamente, la relación entre la prensa y el fujimorismo cambia completamente de dinámica, ¿no? Y tiende a ser mucho más favorable frente a la otra candidatura en ese momento, que era la de Pedro Castillo. Bueno, los tiempos cambian, o sea, el ejercicio constante entre la política y la prensa es en función a las coyunturas, a los contextos, a los hechos en sí mismos, a los hechos son. Mira, que tú tocas un tema que a mí me pone en cierta relación con algo que ha pasado en las últimas horas. Le pedimos una entrevista a Marta Chávez y Marta Chávez nos manda un mensaje diciendo que no va a declarar para Exitosa porque considera que es un medio castillista. Entonces, yo respondo claramente que eso no debería ser. Hay una costumbre del fujimorismo de querer poner a los medios de comunicación a su disposición
y querer que hablemos a favor de ellos cuando los hechos son completamente claros, ¿no es cierto? En el caso Fujimori hay una sentencia, al señor no se le ha condenado por delitos, bueno, tiene delitos asociados a corrupción, pero son delitos serios estos de homicidio calificado que lindan obviamente con la violación de derechos humanos según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no lo podemos dejar de decir, no podemos dejar de decir que el señor no ha sido declarado inocente, sino que simplemente se le ha dado una gracia presidencial cuestionada, o sea, ¿no? Entonces creo que hasta el señor Luis Galarreta se ha sentido ofendido cuando utilizamos términos como al decir que el indulto fue mal concebido. Entonces eso no es así, esos son temas que son concretos, que se han venido analizando y se vienen discutiendo. Los políticos parecen no entender, ¿no? Al igual que este gobierno, cuando se le critica, parecen no entender de que nuestro trabajo, en cierta manera, es cuestionar constantemente a quien ejerce el poder, porque es el poder el que, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de decisión de todo lo que pasa en el aparato público y capacidad de decisión de lo que rige finalmente nuestras vidas. Sí, a ver, para hacer este libro, conversé con varios políticos, varios legisladores o ex legisladores también. Te diría que probablemente si de un partido político tuve mayor cantidad de fuentes para hacer este libro fue justamente el fujimorismo. Y es curioso porque creo que muchos de ellos, en el momento en el que hablamos, entendían que el rol que ellos jugaron a partir del 2016 fue un rol incorrecto, fue un rol vindicativo, revanchista contra la prensa, porque efectivamente creían, algunos de ellos, que la prensa fue un actor político que se la jugó en contra de Keiko Fujimori y era una forma de, vamos a poner un término, de ponerlos en vereda, ¿no? Si me tratas mal, yo respondo. Tú me tratas mal con portadas o con programas radiales o con programas televisivos, yo respondo con leyes. Y esa fue la principal motivación por la cual entendía que ahí había una historia que narrar. No solamente había que hacer un conteo de leyes y analizarlas, sino que había que contar justamente esa sensación de vendetta que había desde el fujimorismo. Sin embargo, llegamos hacia la campaña del 2021 y esto se aborda en el último capítulo, cuando es Keiko Fujimori la que se enfrenta a Pedro Castillo. Más bien el fujimorismo toma una posición de supuesta defensa de libertades y le atribuye a Castillo ese rol censor, ¿no? De contrario a la prensa, que efectivamente creo que lo tiene, y creo sí, que las conductas de este gobierno han demostrado también compartir esa vena, lamentablemente, con el fujimorismo, de entender a los medios de comunicación como aliados o enemigos. No hay punto medio, no hay visión crítica, no hay independencia. O estás conmigo o eres mi enemigo. Sí, ahora te voy a poner una contradicción que creo que es bastante importante analizar y seguramente será un próximo libro, que debería ser Prensa versus Prensa. De eso vamos a conversar en tan solo unos minutos. Ahora, se busca restringir el accionar de la prensa en función a leyes, tú lo has dicho claramente. Una de las más importantes fue esta que se buscó a través de Mauricio Mulder, ¿no? Y la bancada del Partido Aprista de, por ejemplo, regular la publicidad del Estado, que es tan mentada en estos momentos, ¿no es cierto?, que todo el mundo quiere parte de la torta publicitaria. Bueno, los gobiernos y los medios de comunicación tienen esta relación. O sea, el gobierno tiene que comunicar y comunicar también sus programas y sus acciones, ¿no? O sea, esto es aquí en todo y se da en todo el mundo. Sin embargo, esto sirve, por ejemplo, para tener cierto dominio sobre las acciones de los medios de comunicación, y esto no debería ser así. Ese es un tema que también tú lo tocas claramente en tu libro, que lo estaba leyendo. Yo me he quedado en un capítulo que me parece interesante y solamente me he quedado en el título, traté de avanzarlo, pero era el origen de la mermelada, ¿no? Que es cómo califican a los periodistas y a los medios de comunicación en función justamente de esto que estamos conversando, que es el uso de los recursos del Estado para pagar a medios por campañas, ¿no es cierto?, que en muchos casos son importantes que se conozcan a nivel nacional. Sí, creo que el término mermelada empieza a ganar más peso en el debate político justamente a raíz de la interpelación y posterior censura de Jaime Saavedra, ¿ya? Y por eso es que en ese capítulo le pongo de título Siembra Naranja, ¿ya? Porque creo que el fujimorismo en ese momento
empieza a hacer una relación entre los cuestionamientos que venían a ese intento de censura de Jaime Saavedra desde los medios de comunicación, con algo que ocurría en todo el Estado, ¿no? Que es, efectivamente se pagaban consultorías, no a medios de comunicación, no a periodistas, sino se pagaban consultorías a gente que trabajaba en algunos temas. Y el fujimorismo trata de plantear esta narrativa de que se protege a Saavedra o de que se cuestiona ese intento de censura como una especie de contraprestación, una prebenda por haber, digamos, por recibir consultorías, recibir plata a través de publicidad del Estado, ¿no? Esa conjetura que lanza el fujimorismo en el 2016 termina convirtiéndose en una realidad legislativa en el 2018, cuando se aprueba esta ley Mulder, ¿no? Hay una parte de este capítulo en el que narro la interna de cómo fue que el fujimorismo se adhirió a esta iniciativa, cómo fue que decidieron votar a favor de esta ley y terminan intentando castigar a los medios de comunicación a través de esta ley, diciéndoles no se puede contratar, el Estado no puede contratar publicidad en medios privados para difundir información. Algo que ahorita también está en discusión. Parece que, digamos, en esa época fue muy debatido, terminó con una acción de inconstitucionalidad y una sentencia en contra de esa ley por parte del tribunal, pero como si no hubiéramos aprendido la lección, hoy en día nuevamente hay un gobernante que entiende a la publicidad bajo esta lógica de incentivos, ¿no? Premio para el que me trata bien, se lo niego, lo castigo a un medio de comunicación cuando me trata mal, ¿no? Y los ciudadanos y el derecho a informarse en realidad es lo menos importante detrás de esta lógica, ¿no? Mira, tú estás resumiendo una serie de hechos que creo que son bastante interesantes en esta relación de la prensa y los medios de comunicación, perdón, y la política, que creo que es interesante leer tu libro y sacar algunas conclusiones. Por lo general leo tus columnas y me parecen bastante interesantes en algunos aspectos. Y yo te preguntaba, ¿no? Ya dejando de lado este título de mermeleros a guadipoleras, porque también hay esta situación, ¿no? De, por ejemplo, la relación prensa-prensa. O sea, ya sabemos cómo piensan los políticos. Finalmente ellos se sienten incómodos al trabajo que realiza la prensa cuando se investiga, cuando se denuncia. Exitosa. Pero ¿cómo nos va entre prensa versus prensa? ¿No es cierto? Que es otro escenario, que es un escenario más descarnado. Por lo general, siempre se dice, al menos en la actividad periodística, de que uno no debería ser periodistas de periodistas, pero lo estamos viendo constantemente, acusaciones, a veces infundios que no tienen mayor sustento, ¿no? Y que están ahí y que yo no entiendo particularmente para qué, a qué suman o a qué sirven, ¿no? Creo que el problema no es tanto el hacer periodismo sobre la labor periodística, sino más bien hacer activismo, confundir el periodismo con el activismo. Claro, y convertirte en... ¿no? Pero coincidimos en una cosa, Sí, o sea, tú no puedes ser periodista y activista a la misma vez, o sea, ese es un grave problema también. Por supuesto. ¿No? O sea, tú no puedes ser activista, o sea, y eso le pasa a la mayoría de colegas en algunos medios de comunicación también. Repito yo, y tengo siempre una constante, ¿no? O sea, yo no milito en ningún partido político, tampoco tengo una posición definida. En realidad siento que los políticos son más de lo mismo y siento que todo esto que nos está pasando siempre recircula. Los mismos problemas económicos, las mismas crisis políticas, es poder por poder. Siempre digo, aquí no hay buenos o malos, aquí lo que hay son intereses. Entonces hay gente que defiende sus intereses y por encima... ¿no? O por debajo de esos intereses estamos recién nosotros que somos los ciudadanos que pagamos impuestos, que tenemos necesidades, que buscamos un cambio, ¿no es cierto? El problema de la ciudadanía es que elegimos mal. Sin embargo, tenemos estos problemas que tú conoces. Es que justamente a ver, yo cierro el libro con la conducta de varios medios de comunicación en la campaña de 2021 porque hay una acusación de por medio, ¿no? Y es que los medios de comunicación se convirtieron en activistas a favor de una campaña, ¿no? Y ahí analizo el rol de algunos medios en particular en los que pude conversar con algunos periodistas, me enteré de cosas que estaban ocurriendo en la interna y vi cómo se abordaban algunas noticias importantes en campaña.
Y creo que sí hubo varios errores por parte de varios medios de comunicación que ahí están nombrados, ¿no? Hubo varios errores porque tomaron partidos, se la jugaron por una candidatura y no lo hicieron además de forma transparente. El riesgo de entrar a ese ring político, de entrar a esa arena, es que es bien difícil luego quitarte ese polo, ¿no? La gente te vio ya haciendo barra por Alianza o por la U, ¿no? Por tal candidato, y luego es difícil que luego te perciban como alguien imparcial. Y creo que lamentablemente los políticos utilizan esos pasajes como para tratar de deslegitimar a los medios de comunicación que en algún momento, o periodistas que en algún momento fungieron de activistas. Y por esa razón, ¿no? Luego cuando la prensa investiga, saca algún reportaje, lo llaman complot, lo llaman una conspiración de los medios de comunicación con algunos otros actores públicos, con el objetivo de no responder finalmente a tales acusaciones. Creo que de eso sí pecó la prensa, en buena parte de la prensa en la campaña del 2021, y las consecuencias se siguen percibiendo hasta ahora. Mira, qué buenos paralelos encontramos en tu libro. Creo que esto es un documento importante para la ciudadanía, pero además para los periodistas en general. Creo que los medios deberían abrirse a este debate, ¿no? Durante la última campaña presidencial hubo esta teoría del fraude y se sostuvo ¿no? de una manera muy fuerte, ¿no? Los medios también tomaron posición al respecto. Solo para tener una idea, recuerdo yo la carátula de Comercio que la estoy viendo aquí y la de La República en su momento, ¿no? Sobre las declaraciones de Pedro Castillo como candidato. Había un titular que decía en el Comercio, ¿no? Castillo plantea una confiscación de los ahorros de afiliados a las AFP, y en La República tenías lo que sí había dicho Castillo en su momento: Perú Libre plantea reforma de AFP sin tocar fondos de los afiliados, para que más o menos tengamos una idea en qué sentido se van tomando las cosas y cómo es que se van determinando posiciones, ¿no? En un momento tan difícil. Se dice que cada 5 años, Andrés, no solamente hay un cambio de administración, sino que hay un cambio de sentido en los medios de comunicación, y que finalmente son los que terminan por ser más impactados, ¿no? Sí, es curiosamente algo que nos recuerda esta última campaña, es la cantidad de temor, la aprensión que pueden llegar a tener los medios de comunicación con relación a los periodistas que ahí van a trabajar, dependiendo de quién va a estar en el poder público, ¿no? Yo hago un paralelo allí entre las decisiones que toma el Grupo El Comercio de cambiar a la dirección periodística de Canal N y Canal 4, que, ¿no?, estaba a cargo de Clara Elvira Ospina, en plena campaña electoral, ¿no? En plena entrada en segunda vuelta. Y ahí cuento algunos detalles de cómo se procesa esa decisión, cómo se cuenta a los periodistas y qué reacciones hubo, ¿no? Incluso hubo bastante movimiento al interior de esos dos canales, ¿no? No voy a spoilear más sobre los datos que están allí para que los lectores puedan enterarse ellos mismos. Sin embargo, hay un paralelo entre esa decisión y la que se toma en la campaña, post-campaña 2011, ¿no? En la campaña en que gana Ollanta Humala a Keiko Fujimori, y que justamente el Grupo del Comercio toma la decisión de cambiar a la dirección periodística del Canal 4 en ese momento, ¿no? Y despedir a varios, o no renovar el contrato a varios periodistas, ¿no? Incluyendo Rosa María Palacios, Josefina Tausen, Laura Puertas, Patricia Montero, ¿no? Pero ahí volvemos siempre... Y va lo que tú planteas, ¿no? Va lo que tú planteas de esta idea de que los medios de comunicación también sienten que son unos actores que deben mover sus fichas, no de acuerdo al mejor ejercicio de la labor periodística. Más que hablar de medios de comunicación, voy a referirme a los dueños de los medios de comunicación, y sienten que tienen que acomodarse de acuerdo a la conveniencia del momento político. Claro, ¿no? Eso es lo que en campaña o post-campaña. Eso es lo que te iba a comentar. Aquí siempre va a haber esta discusión de libertad de prensa sobre libertad de empresa, ¿no? Es que eso siempre va a ser una constante. Claro, tú decides finalmente a cuál avalar. Por lo general, la idea siempre en un medio de comunicación, y te lo hablo abiertamente por el ejercicio que tengo aquí en Exitosa, es abrir los micrófonos absolutamente a todos. O sea, creo que lo más saludable para un medio de comunicación es, al margen de las opiniones que yo tenga o que determinados conductores tengan, la posibilidad de abrir el debate.
de generar debate, de generar además que la población pueda opinar respecto a temas tan importantes para el país. Esa siempre ha sido una constante, que va más allá, ¿no es cierto?, de las decisiones que se puedan tomar a nivel empresarial. Pero, o sea, lo que no puedes hacer es renunciar a tus principios. Y ya que estábamos hablando del decano de la prensa peruana, yo creo que en ese momento renunciaron a esto que ellos tienen, que es obviamente sus principios rectores, ¿no? ¿No? Cuando claudicas de eso, pues mucho dejas que desear. Hubo una discusión muy fuerte al interior del canal justamente sobre el cumplimiento de estos principios rectores, al punto que hasta algunos periodistas le citaron los principios rectores al director periodístico en ese momento, y esa discusión, digamos, tuvo un desenlace agrio para algunos periodistas, pero además esa es una discusión que finalmente se llevó a un tribunal de ética, ¿no? En un caso que ya es público, ya se resolvió. Yo integro ese tribunal de ética del Consejo de la Prensa Peruana, que decidió sancionar a Canal 4 y a Canal N por incumplir sus propios principios rectores, específicamente en aquella parte en que ellos mismos planteaban tener imparcialidad, ¿no? Con algunas decisiones que, digamos, con lo que conocíamos en ese momento, hacían evidentes que no estaban actuando de manera imparcial y que no estaban transparentando tampoco su posición editorial, que la tenían, pero no era de público conocimiento, ¿no? Con lo que teníamos en conocimiento en ese momento, yo después, ya como parte de la investigación periodística, me enteré de algunas otras cosas que hacían aún más evidente que esos dos canales habían optado por apoyar la candidatura de Keiko Fujimori, ¿no? Y que sentían, creo, un poco de bochorno de hacerlo públicamente, ¿no? De transmitirle a su teleaudiencia que, claro, que estaban apostando por alguien. Pero esto incluso se puede corregir, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, a los medios de comunicación toman posiciones respecto a determinadas candidaturas. Pero lo que hacen los medios de comunicación en estos países como Estados Unidos, por ejemplo, es decirlo públicamente a su audiencia. Nosotros vamos por este lado y queremos que ustedes lo sepan, por tal y tal motivo, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí ya pones al menos, ¿no?, aclaran las cosas para evitar justamente que luego pierdas esto que es tan importante para un medio de comunicación, que es la credibilidad. Se pudo hacer, no se hace, no sé por qué, pero es algo que realmente debería ser un ejercicio en lo sucesivo, ¿no? No sea que vayamos más adelante como medios de comunicación, pero esto será siempre será, en todo caso, material para discusión en cuanto a lo que es hacer prensa en este país, que es bastante difícil. Ya se está tornando difícil en realidad, y mucho más que en otros gobiernos. Este gobierno, la verdad, es muy poco asequible a los medios de comunicación, y hay grandes críticas al respecto. Bien, gracias Andrés, muy amable, un fuerte abrazo, y tu libro es Política versus Prensa, que es que está aquí, que ya está a disposición del público en general. Entonces, nada, seguramente da para más esto que estás presentando el día de hoy. Sin duda, Jesús, muchas gracias y ojalá que a tu público le interese bastante estos temas, que creo que en realidad, más allá de periodistas y políticos, a la ciudadanía en general, debemos recuperar la confianza en los medios de comunicación, también en los políticos, pero digamos, hay malas lecciones, hay lecciones que no se deben repetir y que creo que están narradas ahí en ese texto. Bueno, sobre todo lecciones, justamente eso, ¿no? Yo creo que este es un libro de consulta para la ciudadanía sobre el rol de la prensa, sobre el rol de los políticos, pero también es un tema bastante interesante para los estudiantes de comunicación, sobre todo en un mundo que está cambiando completamente, ¿no? Hablo de los medios de comunicación, sobre todo ahora que ya no solamente estás hablando de los medios de comunicación tradicionales como los conoces, ahora viene la otra parte, ¿no?, que es los medios de comunicación a través de las redes sociales, que ya es otro mundo completamente distinto y donde las reglas parecen no existir. Sí, hay principios éticos, hay reglas, digamos que yo creo que en general cualquiera que ejerza esa función de comunicación debe plantearse siempre, ¿no? Hay algunas referencias justamente en el libro sobre autorregulación, hay una crítica a cómo se ejerce la autorregulación en el Perú, así que, como tú dices, hay algunas lecciones que extraer de ahí. Bien, Andrés Calderón, muchas gracias, abogado y periodista, con este libro Política versus Prensa, que creo yo es un documento importante
lo considero yo y seguramente quienes lo lean. Estás en todas las librerías, entiendo.